7:36, seguimos en Un Café con JJ. Vamos a darle la bienvenida al parlamentario andino, doctor Virgilio Hernández, de las filas de la Revolución Ciudadana, a quien vamos a tener enseguida en pantalla. 7:37 minutos ya. Usted nos escucha en nuestras redes sociales y en la Radio Redonda 99.3 FM Estéreo. Doctor, ¿cómo está? ¿Me escucha? ¿Sí me Buenos escucha, días, doctor? Le escucho, Jimmy, siempre gusto. Gracias, doctor. A ver, doctor, le pregunto como militante de la Revolución Ciudadana y asambleísta, ¿cómo es que en medio de este tránsito, de este camino que terminará posiblemente a mediados de mayo, del juicio político, la Revolución Ciudadana no es que se desmarque del juicio, pero pone en la discusión el tema de la muerte cruzada? ¿Cree usted que fue no sé, pues si fue una jugada política tiene que tener alguna explicación? ¿Cuál es la explicación por haber puesto en la mesa para discutir la muerte cruzada? Nuevamente, muy buenos días. Siempre un gusto poder conversar con usted, Jimmy. El movimiento, la Revolución Ciudadana, no solo que está comprometido con el juicio político, sino como ayer también han afirmado en un comunicado los legisladores del bloque de la Revolución Ciudadana, están ahí los 47 votos. Y no puede ser de otra manera, puesto que el bloque de la Revolución Ciudadana ha sido quien ha impulsado, quien viene llevando adelante el proceso de juicio político que en este mismo momento se sustancia en la Comisión de Fiscalización. De tal manera que el compromiso está absolutamente claro de la Revolución Ciudadana, así se ha pronunciado el bloque el día de ayer, y sobre todo, eso demuestra también, o se demuestra con la actuación que se ha venido desarrollando en la comisión por parte de quienes son legisladores de la Revolución Ciudadana, que siguen con atención, y no solo que siguen con atención, sino que día a día, con las pruebas de cargo y también con las preguntas que se hacen, incluso a quienes fueron requeridos por el presidente Guillermo Lasso, se demuestra que existieron razones jurídicas para el juicio político, se demuestra que existe responsabilidad política por parte del presidente de la República, quien incumplió su obligación de preservar los recursos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y conociendo de un contrato que es perjudicial para el Estado ecuatoriano, como ayer lo ha ratificado el Contralor General del Estado, y conociendo de esto, sin embargo, no tomó las medidas necesarias para de esa forma beneficiar a un tercero, beneficiar a Amazonas Tankers. Todos los días, nuestros legisladores, la asambleísta Viviana Veloz, quienes integran la Comisión de Fiscalización y quienes están presentes en este proceso de juicio político, vienen desarrollando, vienen evidenciando todos los días que existió efectivamente las causales que señala el artículo 129 de la Constitución de la República, numeral 2, y que por lo tanto hay razones jurídicas de sobra para el juicio político, más allá de las razones políticas que todos los días los ciudadanos en todas y cada una de las provincias del país se manifiestan respecto de lo nefasto que ha resultado este gobierno. Entiendo yo que el comunicado básicamente es para que se dejen de desafíos de establecer esta especie de condicionamiento a la Asamblea, que yo básicamente lo que creo que busca el gobierno es con ello generar temor y sobre todo a algunas conciencias, a algunas voluntades débiles y que pueden sucumbir frente a las maniobras del gobierno, puedan entrar en este juego, ¿no? Y por eso todos los días el gobierno está con este cuento de la muerte cruzada, de que si la asamblea llega a destituir, vamos a ir a la muerte cruzada, vamos a ir a la muerte cruzada. Entonces es como el cuento del gallo pelón. Frente a esto ya se había pronunciado en varias ocasiones otros legisladores de la Revolución Ciudadana, incluso el presidente de la asamblea le había dicho a inicios de semana al presidente de la República, bueno, si vamos a ir a la muerte cruzada, vamos ya de una vez a la muerte cruzada. Asambleísta. Entonces, es precisamente para evitar que se siga con este juego. Parlamentario, pero la voluntad está absolutamente clara de parte de la Revolución Ciudadana. Perdone la interrupción, pero ¿no cree usted que más bien hubo un sector importante de opinión que interpretó esto como un mensaje así: no hay los votos para destituir a Lasso, vamos a la muerte cruzada?
Creo que esa es una lectura interesada, porque lo que cada vez se demuestra es que los votos están ahí. Es cierto también que cosas como las de ayer empiezan a aparecer. Hay un legislador del Partido Social Cristiano que ahora, ¿no es cierto?, coincidencialmente en este momento no está de acuerdo con los procedimientos internos y se declara independiente. Vamos a ver al independiente cómo vota. Hay que ver al independiente cómo actúa de ahora en adelante y cómo vota. Y si es que vota en contra del juicio político, ya sabemos pues cuáles son los mecanismos, y la Asamblea también ahí tendrá que activar todos los recursos que tiene de control interno para ver cuáles fueron los elementos disuasivos por el que este legislador social cristiano de la provincia de Esmeraldas, de una provincia en la que seguramente hay mayores reclamos al presidente de la República por la situación en la que se vive de inseguridad. Sin embargo, el legislador que fue electo por el Partido Social Cristiano de esa provincia dice que ahora se declara independiente. De eso no queda duda, de que esa es la maniobra que está haciendo el gobierno, eso no queda duda. Y le digo que precisamente este rumor de que no hay los votos, creo que es una lectura interesada por parte del gobierno, que intenta de esa manera justificar las acciones, les llaman, las operaciones, les llaman ahora a estos procesos de compra de conciencias, porque no hay que decirlo de otra manera, que están buscando para poder encontrar los votos que impidan el juicio político. A mi modo, de lo que converso con mis compañeros legisladores, los votos existen para censurar y destituir al presidente de la República. Existen razones políticas, existen razones jurídicas. Estas razones jurídicas todos los días se van fundamentando aún más en el proceso que se viene llevando en la Comisión de Fiscalización, y creo yo que existen los votos, deberían existir. Es más, esos votos deberían ser los mismos 104 que recomendaron el enjuiciamiento político. ¿Qué ha pasado desde el informe de la comisión ahora? ¿Qué ha pasado? Que básicamente ahora hay muchos más argumentos con la única causal que dejó la Corte Constitucional, que yo también creo que actuó políticamente. Buscó de alguna manera bajarle la intensidad del juicio político, pero más allá de lo que hizo la Corte, ahí están pues las declaraciones de Luque Lecaro, que había que sacar 150,000 y que de esos 150,000 había que pasarle 30,000 a Danilo. Eso ahí sigue. Las vinculaciones del señor Danilo Carrera, que intentó huir del país, pero que sigue libre hace menos de 48 horas con la mafia, y básicamente la actuación de la Policía Nacional para encubrir, para proteger al presidente Guillermo Lasso, también están ahí, y estas no se han movido. Doctor. De tal manera que ahora siguen existiendo las razones jurídicas y no deberían modificarse esos 104 votos. Cualquier modificación demuestra que esas operaciones del gobierno están encaminadas a la compra de conciencias de asambleístas, y de asambleístas también, que confunden la asamblea con la bolsa de valores, que creen que en lugar de ser el lugar en que legisla y se fiscaliza, es el lugar donde se comercia con las conciencias y con los votos. Doctor Hernández, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo, doctor. ¿Cómo está, Omar? Doctor, reitero, no se han hecho aunque sea un análisis casa adentro de ¿fue malo el timing para lanzar ese comunicado? Porque han alborotado el avispero, seamos sinceros, han alborotado el avispero. Que lo diga Guillermo Lasso en su condición de interpelado. Bueno, en estos momentos no sabemos por dónde está. O sea, según las versiones está en el hospital militar, pero no hemos tenido una reacción por parte de él, o desde el boletín de prensa no ha habido más reacciones de la Secretaría de Comunicación. Y es normal que él esté intentando jugar, pero ¿no creen que ese comunicado alborotó el avispero? Mire, si a mí me pregunta personalmente, yo diría que quizás sí, efectivamente, no fue el momento más adecuado, porque sobre todo en estas circunstancias, todo el esfuerzo de la bancada de la Revolución Ciudadana está
encaminada a fundamentar el juicio político, a llenarle de razones jurídicas al juicio político. Y entonces, efectivamente, esto puede haber dado lugar a que esas voces interesadas señalen que no hay los votos, a aquellos analistas, precisamente, que están desesperados por encontrar cómo proteger al presidente Guillermo Lasso, digan, no hay los votos y por eso están yendo por la muerte cruzada. No, nosotros la muerte cruzada la planteamos el año anterior y la dijimos. Le dijimos con claridad que eso era lo mejor para el país. Hoy todo el mundo nos da la razón. Cada vez que el presidente Guillermo Lasso ha hablado de la muerte cruzada, nosotros hemos dicho, deje de hablar de la muerte cruzada y si quiere convócala. Ahora, yo le digo también mi criterio, Omar. En este momento, si uno revisa el artículo 148, uno encuentra que no se han cumplido pues las condiciones para que se pueda decretar la muerte cruzada. ¿Cuál sería la consecuencia entonces de que en este momento, mientras al mismo tiempo se desarrolla un juicio político en la Asamblea, se decrete la muerte cruzada? Que eso podría dejar lugar a que no se dirima en el marco de la Constitución y la ley y a quienes les corresponde dirimir sobre esta crisis política, sino que la dirimencia podría pasar a otros actores externos e internos, que serían los que decidan si es oportuno o no la muerte cruzada. Eso también hay que decirlo. En este momento, si uno revisa lo que señala el 148, no están las condiciones para que se pueda aplicar la muerte cruzada. Por lo tanto, ¿quiénes tendrían la dirimencia? Se estaría trasladando esta dirimencia a una embajada externa que siempre cree que tiene mucho poder y mucha influencia sobre nuestros países. Se estaría dejando la dirimencia en manos de las Fuerzas Armadas. Sí, creo que ese también es un escenario que hay que analizar y que hay que ver. La Revolución Ciudadana está comprometida con el juicio político y todos los días fundamenta política y constitucionalmente las razones para que se pueda llevar adelante la censura y destitución del presidente Guillermo Lasso. Doctor, pero seamos sinceros, políticamente y electoralmente hablando, el único ganador de una muerte cruzada se llama RC. Y usted lo sabe. Por ejemplo, un partido social cristiano, ahorita, irnos a las urnas en 6 meses los coge desbaratados. A un Pachacutic dividido, a una izquierda democrática que tuvo un ascenso en 2021, y ahorita también está desbaratado. O sea, políticamente, electoral hablando, ojo, no estoy hablando de connotaciones sociales, de seguridad, de pobreza del país. Estoy hablando política y electoralmente hablando. El único ganador de una muerte cruzada sería la RC. El tema es que nosotros frente a una situación tan compleja como la que vive el país no estamos calculando, Omar. Además, como somos respetuosos profundamente de la voluntad ciudadana, de la voluntad popular, nosotros sabemos que una elección no se gana sino hasta cuando se termina de contar el último voto y se termina de agotar el último recurso en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral. Nunca nosotros nos damos por ganadores de una elección de manera anticipada. Siempre trabajamos para ganar esas elecciones, pero nunca consideramos que ya están ganadas. Y en el escenario actual de tanta descomposición institucional, de una grave crisis económico-social, las salidas que puede encontrar la ciudadanía son múltiples. Siempre puede haber posibilidad de que la ciudadanía pueda pensar que hay salidas mágicas, de tal forma que nosotros nunca nos asumimos como ganadores de una elección. Y le digo también con claridad, esto sí, trabajamos para ganar las elecciones, pero nunca nos asumimos. Ahora, en un momento actual como el que vivimos, no se puede estar con cálculos políticos. Y esto yo he señalado también en conversaciones con otros actores políticos. Podríamos decir, por ejemplo, el juego del juicio político en cambio beneficia, y eso dice muchos, al Partido Social Cristiano, porque ¿quién controla al vicepresidente? Hay voces que dicen que controla el Partido Social Cristiano. Nosotros señalamos que no tenemos ningún compromiso con el vicepresidente Borrero. Es más, si a mí me preguntan si yo confío en el vicepresidente Borrero, yo le digo de plano que no confío. No puedo confiar en alguien que llegó de la mano con Guillermo Lasso y que en estos 22 meses ha sido un fantasma. No puedo confiar en él. Esto es lo que corresponde y hay que esperar que el vicepresidente Borrero asuma las lecciones de este periodo y pueda hacer rectificaciones. Pero le digo con claridad,
frente a una situación como la que vive el país, en la que ya no solo estamos cayendo al abismo, sino que estamos en el abismo. Nosotros no calculamos políticamente, actuamos básicamente con principios en función de los intereses del país y llevamos adelante el juicio político al presidente Guillermo Lasso porque hay razones políticas y sobre todo constitucionales, jurídicas, para que el presidente sea censurado y sea destituido. Doctor Hernández, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Me gusta su... Buenos días. Doctor Hernández, pregunta, si no pasa el juicio político y el presidente Lasso continúa, ¿cuál cree usted que es el camino y la relación que se puede tener asamblea-gobierno para que funcione esto y, como usted dice, salir del abismo del que ya estamos metidos? Mire, yo creo que si este escenario sucedería, esto demostraría por qué hay la crisis de institucionalidad que existe en este momento en el país. ¿Por qué el 90% de ecuatorianos no cree en el presidente Guillermo Lasso, no cree en la asamblea, el 85% no cree en los jueces, no cree en la fiscalía, pero lo que es más grave, no cree en la democracia? La última encuesta de perfiles de opinión nos dice que menos del 12% de ecuatorianos y ecuatorianas no creen en la democracia y no creen en las instituciones democráticas. Y si el juicio político no termina con la censura y la destitución después de que 104 votos lo recomendaron, significa simple y llanamente que ahí fueron conciencias compradas, que hay voluntades que cambiaron, y esas voluntades que cambiaron no lo hicieron por milagro, no lo hicieron por obra y gracia de los supuestos argumentos que el ministro Pucalón ha señalado que está entregando a los asambleístas. Ahí, con razón, se puede decir que se entregó mucho más que argumentos, o que por lo menos esos argumentos se podían contar. Sí, esto es lo que uno podría decir, y daría precisamente razón a que la gente aún más dude de la institucionalidad democrática. ¿Qué puede pasar en ese escenario? ¿Qué puede pasar en ese escenario realmente? Si no hay una salida constitucional, democrática, yo tengo mucha preocupación de lo que podría suceder. Que el presidente pueda enmendar, pueda llevar adelante tareas de gobierno, no creo que sea posible. Si usted revisa estas mismas encuestas de perfiles de opinión, ¿qué es lo que nos dicen? Que el 54.8 cree que el principal problema que tenemos los ecuatorianos, 55% de ecuatorianos, cree que el principal problema que tenemos es la inseguridad. Pero ¿sabe cuál es el segundo problema? Con el 13%, es decir, el 13% de ecuatorianos creen que el segundo problema es el gobierno, es el presidente. Y después, obviamente, otros también, que la corrupción, todos que están asociados con el presidente. Entonces, ¿quién es concebido como el segundo problema que tenemos? No puede ser parte de las soluciones, de tal manera que si no se encuentran salidas democráticas, salidas legales, constitucionales, en el ámbito de la institucionalidad, realmente lo que podría suceder en el país es imprevisible. Esto se convertiría en una olla de presión, y la preocupación es que, ¿qué podría pasar en esas circunstancias? Si no hay salidas democráticas, constitucionales, legales, realmente el país quedaría sujeto a una situación de tal tensión social que podría dar lugar a cualquier tipo de salidas, y esas salidas no siempre pueden ser convenientes para el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Gracias al doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino de UNES. Que tenga usted un buen día, doctor. Lo mismo para ustedes, siempre un gusto. Gracias.